la gloria y la honra, la alabanza y la adoración. El Rey que vive. You got a Bible also at home? You're following us. Hallelujah. In the book of Revelation, chapter 22. Alabado sea el Señor. Capítulo número 22 del libro de Apocalipsis. A Dios damos la gloria y la honra a cada de nuestros hermanos, amigos, familiares que se conectan a través de esta plataforma del Facebook Live. Alabado Dios, le damos la bienvenida a nuestra escuela bíblica. Alabado sea el Señor. Hoy 19 de abril, año 2022 de nuestro Señor Jesucristo. Al Rey damos la gloria y la honra. Vive Jehová, aleluya. Dios es bueno. All the time, Yo creía que iba a todo el caer tiempo. granizo hoy, como el martes pasado, ¿se acuerdan? Alabado Dios, que se presta para ello. Alabado sea Dios. Qué bueno, alabado sea el Señor, que usted está en la casa del Señor. Gloria a Alabado Dios. Esto es bueno, hermano, es agradable, le agrada al Señor. En el libro de Hebreos dice que cosas que los ángeles anhelan ver, alabado Dios. En cierta ocasión, alabado Dios, estando yo recién convertido allí en la iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional en el barrio Callaguax, aleluya, Quebrada Onda en San Lorenzo, alabado Dios, Quebrada Arenas, alabado Dios. El Señor me mostró en una visión, alabado Dios, esa palabra, alabado Dios. Después yo la busqué en la Biblia, porque a mí yo estoy adorando a Dios y yo solamente lo que estoy viendo, ángeles mirando hacia abajo, hermano, a través de una nube. Alabado ¿Qué es lo que Dios. anhelan ver esto, hermanos? El pueblo de Dios, la iglesia de Glory. Dios. Alabado sea Aleluya. Dios. Dios sabe todas las cosas. Extraño a la hermana Dori. ¿Alguien sabe si ella llegó? Alabado Dios. Me dice el hermano José que está conectada. Alabado Dios. Mi alma te alaba, Jesús. A Dios le damos la gloria y la honra. Yo tuve un viaje ayer. Alabado Dios que regresaba. Alabado sea el Señor. Reciban salud del hermano Noel Ocasio también, amada iglesia. Alabado Dios. Estuve comunicándome con él a través de Gloria a Dios. Messenger. Alabado Dios. Y nos envía un saludo. Alabado Dios. Y me regocijé. Alabado Dios. En leer las palabras cada vez que te envío un texto. Yo escucho su voz. Alabado Dios y la sinceridad con la cual él hablaba, alabado Dios, y él sabe que esta es su iglesia también. Amén. Alabado Dios, que aquí siempre habrá una sillita para él, alabado Dios. Capítulo 22 del libro de Apocalipsis lee de la siguiente manera, chapter 22 in the book of Revelation. Lee para la gloria del Dios Trino, Padre e Hijo, y la dulce comunión de su Espíritu Santo y la iglesia que vamos para el cielo, decimos. Amén. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Versículo 2, verse 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada vez su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Qué lindo, Señor, qué bueno. ¿Qué será eso? Luego el hermano Mario nos estará diciendo cuando comenzamos el estudio de Apocalipsis. Gloria a Dios, amén. Verse 3. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. 5. No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Eso es que eternamente, esto no tiene fin, amado, alabado Dios. Por eso que nos estamos preparando, alabado Dios, para la eternidad. Bendito sea el Señor. Y me dijo, verse 6, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder. ¿Qué dice ahí? Pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Esto es desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano. Amén. La palabra de Dios no envejece. Dios no cambia, Él sigue siendo igual. Versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Versículo 9. Pero él me dijo, mire lo que hace un verdadero ángel de Jehová. Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas,
y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Adora a quién? A Dios. Él es el único que es digno. Alabado sea el Señor de ser adorado. Así que si se aparece un ángel, usted no, tranquilito, alabado Dios. Ni se atreva, alabado Dios. Y me dijo, versículo 10, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. 11. El que es injusto, mire lo que dice la palabra, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Por qué será? Porque la santidad es un proceso, hermano. Amén. Alabado sea Dios. Es un proceso y es constante. Versículo 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. 13. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Verse 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. 15. Mas los perros estarán fuera. El término perro aquí no son las mascotas nuestras, hermanos, sino de los malos obreros, los hombres malos, alabado Dios, estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. 16. Yo Jesús, y está escrito en rojo, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Qué lindo, Señor. 17, mire la invitación. Y el Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Así que es el que quiere, ¿ok? Yo quiero. 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Gracias, mi Dios, por esta palabra. Gracias, mi Señor amado. Por lo cual lo bendecimos, Padre mío, te damos gracias por esta palabra, Señor, y estas grandes verdades. Gracias por la recompensa y las promesas que en ellas hay. Abasa, Ramansa, Gina. Ayúdanos, Rimanso, Espíritu Santo, alabado sea Dios, a ser sensible a tu voz. Venga cuando ella habla, Señor, cuando nos quiere dirigir. Señor, toca nuestros corazones, Padre, los corazones de piedra transforman en corazones de carne. Y que en nuestro caminar, Señor, en el nombre de Jesús, alabado Dios, podamos vivir completamente conforme al deseo de tu corazón. Sí, Señor. Gracias te doy por el pueblo, la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias por las cosas que tú sigues haciendo en nuestras vidas. Gracias por este día y ahora esta noche, Señor amado, en la cual tenemos este privilegio de sentarnos a la mesa a recibir la instrucción de tu preciosa palabra. De igual manera te presento nuestra caja de peticiones. Gracias por cada petición ya contestada, Padre. Gracias por la que están en espera, sabiendo que en su tiempo, Señor, escucharemos, aleluya, palabras de testimonio en la vida del pueblo. Mi alma alaba a Dios de lo que tú has hecho a favor nuestro. A ti daremos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús te presento la hermana Iria, afectada de salud. Alabado Dios. Los hermanos, Señor, que estén quebrantados de salud. Gloria a tu nombre, mi Dios. Yo te pido que el toque bello de tu mano por excelencia Sí, mi Dios, alcanza se deje la papá. sentir, Señor, sobre cada una de sus vidas. Sí, mi Dios. Nuestra hermana Iris, Señor, su tableta, Señor, no sé, se ha desconectado, Señor, del Facebook Live y no tiene los medios para conectarse esta noche, pero tú sabes el deseo y el anhelo de su corazón que era, Señor, de poderse haberse conectado. Visítalo, por lo cual te pido de una manera linda, especial,
Y luego háblale, Dios mío. Gloria a tu nombre, mi Dios. Como solo tú sabes hacer las cosas. Cada uno de nuestros hermanos que sea conectado, Señor, y los que luego recibirán esta transmisión, que sea de beneficio y de provecho para alabado Dios. De su vida. Recompensa ese esfuerzo. Muchos de ellos quizás después de haber venido de un largo día de trabajo, igual que cada uno de los maestros, diseñaron esta casa, pero aquí están, Dios, peleando esta buena batalla. Renueva su fuerza, alma mía. Padre mío, y sigue hablándonos. Glory, aleluya. Señor, danos sueños de tu venida. Abba, será manso aquí. Y de cuán cerca está el cumplimiento de estas palabras. Que a ti daremos siempre la gloria y la honra. Por los méritos de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén, mi buen Señor. Vamos a pasar a la división de las clases ahora. Alabado sea el Señor. Mientras pasan, alabado Dios, vamos a estar poniendo y vamos a estar en el Bulletin Board este sábado. Habrá una actividad aquí frente en el parque, auspiciada por los nuevos vecinos, alabado Dios, que tenemos en la esquina. A las 3 de la tarde es para los niños y unas orientaciones que ellos dan. Estas personas, ellos son, no son, ¿cómo se llama? Tienen que ver nada con eclesiástico, pero se dedican a la tarea de traer consejería, alabando a Dios, y van a dar unas buenas conferencias, así que es de gratis, y si es de gratis, pues, hey, y mire, van a tener unas cuantas cositas para los niños. Ellos se especializan en Behavior Services. Y a Dios sea la gloria. Ellos se especializan en los niños con autismo y autismo, con discapacidades, alabado Dios. Y en estos meses está celebrando también en Estados Unidos, aleluya, el tiempo de cuidar a nuestros niños, hermanos, porque hay siendo muchos niños abusados. Vamos a ver por aquí nuestra hermana Nilda y ella la presentación de la maestra esta noche, alabado Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano. Amén. Vamos a tener nuestras copas boca arriba. Este segundo semestre, vamos a estar hablando del profeta Isaías, de las visiones que Dios le dio para el pueblo de Israel, pero que también nos compete a nosotros. Amén. Para este mes. Así que vamos a buscar la lección 14, el estudio 14. El título de la lección, la visión universal del pecado. La base bíblica está en Isaías capítulo 1, del 1 al 9, y los versos 18 y 19. Y como siempre vamos a leer antifonalmente. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Uzías, Jotam, Acaz, Ezequiel, reyes de Judá. Oí cielos y escucha tú. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en el mar, como ciudad asolada.
Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres y comieres el bien de la tierra. Dios le bendiga. Gracias. Aquí nuestra hermana Ramonita que tiene la clase del día de hoy. Dios me lo bendiga. Alabado sea Dios. Gracias te damos. Qué lindo Jesús. Palabra, Señor. Gloria a Dios. Palabra, Dios eterno. La verdad. Dios les bendiga. Amén. Maravilloso es el Señor. Tú eres bueno, Jesús. Es lindo, gloria a Dios. Y así es. Lindo, bello, precioso Gracias. y maravilloso. Eso es alabado, Dios. La visión universal del pecado. Hoy empezamos con el profeta Isaías. Miren, tengo algo por aquí. Isaías es considerado generalmente el mayor de los profetas. Y su libro es el primero de los escritos de los profetas en la Biblia. Al principio de su ministerio era bien apreciado, pero al igual que la mayoría de los profetas, pronto dejó de ser estimado, porque sus mensajes eran muy difíciles de aceptar. Exhortaba a la gente que abandonara su vida pecaminosa y les advertía del juicio y del castigo de Dios. Tuvo un ministerio activo durante 60 años. Wow. Así, hasta que fue ejecutado durante el reinado de Manasés. Como mensajero especial de Dios para Judá, Isaías profetizó durante el reinado de varios reyes, Usías y Jotam, Acaz, Ezequías. En la primera mitad del libro, Isaías proclama grandes acusaciones y reproches contra Judá, Israel y las naciones vecinas, y las exhorta que se arrepientan de sus pecados. Miren, esta gente no eran fáciles. ¿De qué pueblo estamos hablando? ¿De Israel? Israel. ¿Y qué es Israel? ¿Qué era? ¿Qué es? El pueblo escogido de los Tierra Santa. Pueblo escogido de Dios. ¿Le tendría él mucho amor? ¿Le tendría misericordia? Ay, Dios mío. Este pueblo estaba dividido en dos reinos, Israel en el norte y Judá en el sur. El reino del norte había pecado grandemente contra Dios y el del sur iba en el mismo rumbo. Pervertía la justicia, oprimía a los pobres, se alejaba de Dios para rendirle culto a los dioses. Uy, eso es una de las cosas que más le molesta a Dios. Y buscaba la ayuda militar de las naciones paganas en vez de recurrir a Dios. Isaías profetizó principalmente en Judá, pero su mensaje también era para el reino del norte. En ciertos momentos, el término Israel es para ambos, los abarca ambos. Pero aquí, cuando habla del 2 al 4, se refiere al reino del sur, Judá. Este pueblo estaba pecando, y se había vuelto contra Dios. A través de Isaías, el Señor le presentó cargos
porque se habían rebelado y lo habían abandonado. Rompieron su pacto moral y espiritual con Dios y estaban trayendo castigo sobre sí mismos. Dios les dio prosperidad, pero ellos no les sirvieron. Luego les envió advertencias que se negaron a escuchar. Y finalmente, venía el fuego. Alabado Dios. Mientras este pueblo continuara pecando, se iban a excluir a sí mismos de la ayuda de Dios y se aislarían. Entonces, en otro más adelante vemos que el pueblo de Judá fue atacado muchas veces durante la vida de Isaías. El peor juicio que podían experimentar era el saqueo de mano de los extranjeros. Y en el 7 vemos la ilustración de las consecuencias de esas invasiones. Menciona a Sodoma y Gomorra también. Son mencionadas por otras partes de la Biblia. Isaías comparó a los gobernantes y al pueblo de Judá con los gobernantes y la gente de Sodoma y Gomorra. A Dios no le agradan los sacrificios del pueblo, pero no estaba anulando el sistema de sacrificio que estableció Moisés. Dios solo deseaba que su fe y devoción fueran sinceras. Estos líderes se ponían a llevar a cabo sacrificios y ofrendas por tradiciones, pero eran infieles a Dios en su corazón. Alabado Dios. En los jueces lo vimos como eran. Uy, aquí estaban bien y volvían y caían otra vez y tenían un relajo y una poca vergüenza, la misma que se tiene hoy día. Vamos a ver entonces. Alabado Dios, Aquí aleluya. en el libro, pensamiento central. Tú, Carlos. El pecado, además de provocar una crisis en el individuo, se convierte en una plaga que se extiende a toda la humanidad. Ok, no solamente comienza por mí, sino que sigue corriendo. El texto, hermano. Dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Proverbios 14:34. La justicia va a engrandecer a la nación. Uy, pero el pecado la daña. Los siguientes objetivos tenemos que alcanzar hoy, que es entender el sentir de Dios en relación con el pecado. A Dios no le agrada el pecado para nada. Y el pecador, él ama al pecador, eso sí, pero no al pecado, porque es criatura suya. Conocer los efectos del pecado, esta gente los conocieron, y afirmar su decisión de no practicar el pecado. Eso es lo mejor que podemos hacer, mantenernos alejados de eso. La enseñanza de los datos generales, el pecado, por su naturaleza, representa una amenaza con crueles consecuencias para el mundo. El autor, el profeta Isaías, hijo de Amós, personaje Isaías, los israelitas. La fecha del libro se calcula que fue entre 740 a.C. y 680 a.C. El lugar, Judá y Jerusalén, donde Isaías escribió la mayor parte de sus visiones. En la introducción, mira, Sorry. el mensaje de Isaías estaba dirigido a una nación que se había corrompido
con la abundancia de los bienes y las grandes conquistas de sus monarcas. Acuérdense que ellos tenían un rey. ¿Quién era su rey primero que todos? Dios. Pero quisieron ser Igual que la otra, iguales a las otras a naciones. los demás. Y por ahí comenzaron a bajar la chorrera, pero no divirtiéndose, sino doliéndole. Tras los años de creciente poder e influencia sobre otras naciones, llegó la idolatría acompañada de la vanidad, y la consecuencia fue una decadencia moral y espiritual de graves proporciones, donde se descuida la pureza y la integridad espiritual, se pone en riesgo la seguridad y el bienestar nacional. Sin duda, cuando Dios llamó a este hombre, tenía planes no solo de señalar la condición, sino también de establecer un puente de comunicación con aquella nación que estaba bien sumergida en el pecado. En estas circunstancias, el profeta tiene que encarar la historia contemporánea y visualizar el porvenir de su pueblo. De ahí que la lección se llame la visión, porque fue la visión que Dios puso en este hombre. Por esta razón, el mensaje del siglo 8 antes de Cristo es igualita con la nuestra y es historia también. Hoy como entonces Dios está interesado en que el mundo se vuelva a Él en espíritu de contrición y arrepentimiento. O sea, para Dios el tiempo es igual. ¿Se acuerdan la semana pasada o la antepasada que hablamos de eso? Que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Amén. Él existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Y cuando usted me sepa definir eso, nos sentamos y hablamos. El enfoque de nuestro estudio está dirigido específicamente a la epidemia del pecado. Esta ya se fue más allá que lo del COVID. Esta es epidemia. Un mal extendido a todas las naciones. La visión de Isaías va con el caos moral y espiritual que amenaza con la devastación de los más preciados valores que conocemos. Miren, es terrible. Vamos a volver al texto ahora. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Hay muchos acontecimientos en tantas partes del mundo que confirman esta veracidad de esta afirmación. El pecado afrenta a las naciones. Vamos a ver los 2 primeros versículos de esta lección. Y vamos a ver palabras reveladoras en esos 2 versículos. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. La palabra clave ahí es visión. Visión es como un sueño, un anhelo, algo que uno va más allá de lo que los ojos estos pueden ver. Oíd cielos, escucha tu tierra, porque habla Jehová. Y cuando Jehová habla, ¿qué hay que hacer? Escuchar. Escuchar y callar. Calle delante de él toda la tierra. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Qué triste, ¿verdad? Santo.
Él le dio tanto, les dio tantas cosas, miren. Y ellos como que no les importaba nada. Ellos solamente querían para acá todo el tiempo y nunca hacia Él. Isaías significa Jehová es salvación. Y la visión, como le dije, es ver más allá, soñar, tener una visión o revelación. Y se revelaron es ir en contra de la autoridad establecida. Y eso lo vemos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. En la primera parte, visión divina por el pecado de su pueblo. Dios invoca cielo y tierra como testigo contra su pueblo. Óigame, aquí menciona cosas de Isaías que ya yo les dije ahorita. Él era un hombre de pureza personal, de elevados ideales y de una fe inquebrantable en Dios. Probablemente este hombre era de la realeza, porque era su papá, era primo del rey Usías. Por lo tanto, ¿se acuerdan cuando él habla en uno de los libros, en el día tal y tal y tal, cuando estaba el profeta? Y yo la gloria de Dios. En este primer capítulo, Isaías nos plantea la necesidad del juicio divino y lo hace presentando a Dios como el acusador, a Israel como acusado y a los cielos y la tierra como testigos. Qué lindo, ¿no? ¿Cuáles son los cargos de Jehová contra su pueblo? Ustedes leyeron la lección, ¿tienen idea? Yo creo que es la promesa, hay que recalcar la promesa que hizo el Señor a Abraham o a Moisés, de la tierra que Él le prometió. Y tanto fue el abuso de los que han abusado de su bondad. Pero todavía el Señor los ama, porque esa fue la tierra que nos prometió. Y haciendo las cosas que hacen esta gente, yo creo que el amor es tan grande que aquí hay que recalcar todo eso. El amor de Dios es infinito, es inmenso. No se puede medir. Miren que venir a morir en la cruz, hacerse pecador, sin haber conocido nunca el pecado. Eso es amor, ¿saben? Él los había nutrido y prosperado, pero ellos se habían rebelado contra Él, y a Dios no le gusta la rebelión para nada, para nada. Ese es uno de los pecados intolerables por Dios, tanto que llama a los cielos y la tierra para que sean testigos del lamento de Dios por causa de aquellos a quienes Él llama sus hijos. Crié hijos y los engrandecí. Hay muchas ocasiones en que Dios ha llamado al cielo y la tierra como testigos. Lo vemos en Deuteronomio y Jeremías. Ahora, no por ello deja de hablarnos sobre la condición de nuestra sociedad hoy día. Más aún, esta queja de Dios tiene como vivencia todavía hoy para nosotros, la iglesia. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Uy, eso lo dice en Pedro. Es tiempo ya, que el juicio comience por casa. Y si comienza por casa, ¿qué será de ti, pecador? Y tengo que ver también que Dios siempre ha estado hablando a su pueblo. Y hoy en día sigue vigente. Dios nos sigue hablando
a través de la palabra y como ahora mismo a través de la naturaleza también, porque las piedras hoy en día está hablando también, diciéndonos lo que está aconteciendo y lo que está a punto de acontecer. Amén, qué bueno. Pero ¿saben qué? Pues la rebelión de hoy día tiene un disfraz que está disfrazada de santidad. Sí, dígame. Hay que entender que hay un concepto aquí bien importante. Cuando salieron de Egipto, cuando Dios sacó, hay que ver los líderes que ellos tenían, ¿me entiendes? Como Moisés, de la calaña de Moisés, de la calaña de Josué. Estos líderes eran muy espirituales. De tal manera que podemos decir que ellos vieron a Dios, ¿me entiendes? Sin embargo, no podemos decir lo mismo de los reyes que tuvieron después, ¿me entiendes? Al contrario, cuando llegaron y se establecieron como nación, que Dios les estableció, Él luchaba por ellos en las guerras. El mismo Jehová, Dios de los ejércitos, luchaba por ellos, con los enemigos de Israel. Y vemos que a través de los tiempos, ellos se fueron alejando de Dios, ¿me entiende? Con sus conceptos erróneos y sus doctrinas erróneas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, se fueron metiendo al mundo, porque vemos que cuando yo leí la historia de Jezabel, me di cuenta de que ella ella vivía en Tiro. Tiro, el mismo profeta, este mismo hombre Isaías, lo vemos que habla de Tiro como Lucifer y da unas ciertas enseñanzas así, y de Tiro se hablan muchas cosas, pero Israel se hizo amigo de ellos, trajo gente para que construyeran el templo y se fueron metiendo de tal manera que hasta se casaron con Jezabel, era de allí, así es que, ¿me entiendes? Entonces todas esas influencias vinieron a ellos y después se divide el país en dos, el norte y el sur, y primeramente las 10 tribus del norte caen y empezaron a levantar baales y templos entonces Jerusalén se mantuvo por un tiempo hasta que también llegó esa influencia, ellos con los malos reyes que tuvieron, entonces vienen a caer en lo mismo y Dios se separa de ellos y les manda profetas como Isaías. Sí, profeta tremendo, vertical al 100. Amén. Miren, ahora se manifiesta la ingratitud a los favores de Dios. Hoy día no estamos en el mismo camino. Parece que la prosperidad material hasta se predica en algunos templos de la prosperidad y todo eso. ¿Prosperidad de qué? Prosperidad espiritual es mucho mejor. Amén. Que dice la Biblia que hagamos tesoro En los cielos. en los cielos donde el orín y la polilla pueden corromper. Y también dice que donde quiera que esté su tesoro, allí estará su corazón. Y parece que estas personas, parece no, la historia nos lo dice. Malaquías también dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová. Ay, ay, ay. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Miren, hoy día el ir al templo cansa. Ay, hermano, me quedo durmiendo. Pero mira, si la novela que empezó está mejor. Ay, yo lo veo después por YouTube, no importa. No es bueno estar. Además, ¿para qué voy a estar metido en el templo todos los días, todos los días? ¿Cuántos días venimos aquí? 3. Yo me acuerdo cuando teníamos que ir de lunes a viernes al templo
Y el domingo era por la mañana, Y por la salir noche. corriendo para regresar por la noche, y el lunes había que madrugar Amén. para la escuela o los trabajos también. Ajá. Muchos han perdido la pasión por la consagración y prefieren la poca vergüenza mundana antes que el maná del cielo. Aquí hay una advertencia para que nos cuidamos de las cosas que pueden ocupar el primer amor. Que no nos diga el Señor, tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Cuando conocimos al Señor, ay Dios mío, Señor, te amo, te amo, te amo, que queríamos tenerlo todo el tiempo pegado de nosotros, y de momento algunas personas como que se les va olvidando el deterioro moral como resultado del abandono espiritual. O sea, si se abandona lo espiritual, va a llegar el deterioro moral. Y las consecuencias fueron terribles en la vida moral y sociopolítica. El mismo Dios declara a ese pueblo como insensato y falto de conocimiento. Oigan, ¿con qué lo compara? Leyeron la lección. ¿Con qué lo compara? Con un animal. Dice ahí en el versículo, lo compara con un buey. Con un buey. Alabado Dios. ¿Y con qué más lo compara? Y con asno. Un burro. Con Con un burro. con dos animales que son bien Mi tercos. pueblo no tiene conocimiento. El pesebre conoce a su señor y el buey conoce a su dueño. Yo me acuerdo que mi mamá nos contaba que mi abuelo tenía bueyes y vacas y todas esas cosas. Gracias a Dios que yo no estaba ahí. Fui. Y él le ponía nombre y ellos lo obedecían, tenían su nombre. Y ellos cuando él llamaba le obedecían. Pero sin embargo el pueblo, uy, qué difícil. ¿Por qué no podemos escuchar la voz de Dios? ¿Será que será sometimes we're too ingrained in sin that we cannot hear or see? quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A diferencia de estos animales, el comportamiento del hombre es peor que el de ellos. Yo no sé si ustedes observan, pero yo observo los animales y los caballos, que son los que me gustan muchas veces. Siempre hacen esto, miran hacia arriba. Yo digo, wow, Señor, ellos te reconocen a ti. Sin embargo, nosotros siempre andamos mirando hacia abajo. ¿Qué será que pensamos que nos vamos a caer? Pero si el ángel de Jehová acampa alrededor de todo, el que le teme lo defiende, y no se nos duerman, porque no vamos a dormir. Y eso nos lo decían para dormir. La falta de entendimiento, ¿a qué conduce? Una vida desenfrenada, porque nadie, si no razona, si no piensa, no va a hacer las cosas bien. Es la causa de injusticias y desigualdades. Es la administración de riqueza de la nación. Yo no sé de otros países, pero yo sé que en el mío está el pillo botado. Muchacho, yo sé que es mundial, pero mi vino es amargo, pero es mi vino, ¿sabes? Pero volvemos a lo que dice la lección, porque como no tienen a Dios, Exacto. estas cosas suceden No tienen a Dios y es más y fácil no le temen tampoco. echarse al bolsillo lo que no es de ellos. Dios le hace 3
acusaciones. Primero le dejaron, lo provocaron y apostataron. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo enojaron en el yermo? El yermo es el mismo desierto, lugares sin agua. Volvían y tentaban a Dios y seguían otra vez con ese relajito. Óigame que Dios les tuvo misericordia, que Dios nos tiene misericordia. Amén. Porque no le llevamos mucha ventaja a ellos. En Isaías hay un ejemplo de lo que Dios había hecho por su pueblo y lo terrible y frustrante que resultaba para él la condición pecaminosa de ellos. El pecado es una plaga, corrompe y daña todo, y lo vemos como mencionó el hermano Carlos fue que lo mencionó, como todas estas cosas van sucediendo. Cuando se abandona la comunión, se abre la puerta a la apostasía y la rebelión, y toda la nación va a pagar las consecuencias. Hay desintegración moral por ser negligentes y no servir a Dios. Visión de un mundo enfermo a causa del pecado. Miren, toda cabeza va a estar enferma, todo corazón va a estar doliente. No va a haber heridas curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite siquiera. La descripción es mucho más simple que es mucho más fuerte que una simple enfermedad. Es una calamidad de proporciones universales, es peor que el COVID, ¿sabes? El COVID ya va pasando, ya hoy dijeron que cero máscara. Hello, qué susto. Qué susto van a pasar. Toda cabeza, todo corazón enfermo están celebrando, disfrutando. Ay, qué bueno. Vencimos nada. Es la misericordia del Señor. El debilitamiento moral está acompañado de una condición epidémica que abarca toda la tierra. El mundo que desconoce a Dios no tiene misericordia para nada, de nadie y por nada. Dice, verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey Yared, mas él no podrá sanar ni os curará la llaga. Eso está en Oseas, uno de los profetas menores. Esta es la condición de aquellos que abandonan la comunión con Dios por confiar en su propia fortaleza y sabiduría. Miren, hasta el día de hoy el hombre no ha podido hacer nada por su cuenta, si no es bajo la dirección de Dios. Alabado Dios. Hay una confusión en medio de la crisis que no permite que los hombres entiendan que solo hay un remedio, que solo Jesucristo, que solo Dios es quien tiene la solución, Sí, mi Dios. pero no lo quieren buscar. Bendito eres, aleluya. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico, porque pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo. Estas mismas preguntas las escuchamos hoy todo el tiempo, uno y otro día y otro día y otro día. ¿Y la solución cuál es? Abandonar el pecado y volverse Adiós. a Adiós. Dios. Eso es bien fácil, pero parece que es difícil para algunos. De otra, es que para mí también era difícil, porque el pecado como que envuelve a uno, o acalanga. Es como cuando usted se está tomando una bebida dulce, no embriagante, sino dulce, que usted siente que su paladar disfruta y ¡ay, qué rico!
Así cree mucho que se siente el pecado. Pero al final, ¿qué? Cuando llega al estómago, ¿qué pasa? Es amargo. Uy, uy, uy. Se va a hacer sentir. La impotencia de la ciencia se va a hacer sentir. Los males se tornarán crónicos y las enfermedades terminales. Pero era tan fácil como ir a Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, yo oiré desde los cielos, oiré. Uy, pero no parece fácil. Bendito Dios. De ellos. Miren, toda depravación va a traer consecuencias epidémicas. Eso es. Torturan y enlutan a la humanidad. Están las enfermedades sexuales y muertes por aborto. ¿Cuántas mujeres se han sometido a un aborto? Eso es una de las cosas más crueles, pienso yo, para mí, que puede hacer el ser humano. Porque eso es una vida que no se puede defender. Y amén. Que no puede sentir. Es que cuando esa máquina comienza a succionar, está partiendo esa criatura, la está rompiendo, la succiona parte a parte. Eso es peor que el mismo Hitler, ¿saben? Sobredosis de drogas, entre otros. Sea cual sea la condición, que le guste tomarlas o que se las dieran a tomar como quieran. La pérdida de las riquezas y valores de la nación. Los invasores, ¿qué pasó? Se aprovecharon, se aprovechan de su nobleza, tontos. Si tenían al rey de reyes con ellos, y lo echaron para el lado, pues ¿qué va a pasar? Los demás van a ser aprendices, nada más. Y destruyeron la ciudad, los sembrados, los cosechó otros, sembraron ellos y cosecharon otros. La gloria de aquella nación pereció en un día, sus bienes pasaron a manos extrañas. Extraños comieron su fortuna. Los datos más recientes de devastación producida por incendios forestales de California, tormentas, inundaciones en diferentes partes del mundo, son ejemplos de lo que ocurrirá en nuestro suelo. ¿Se acuerdan cuando New York sufrió y todo el mundo sufrió y todos lloramos? Aquel 9/11, tantas personas allí. Cada vez que yo vuelvo a ver y veo la película que hicieron de eso, y veo las personas tirándose, Dios, Eso es triste. es triste, Bien triste. duele. Nuevamente tenemos que afirmar que esa no es de Dios, sino el fruto de la inclinación al mal y el abandono de los principios espirituales, lo que trae como consecuencia la pérdida de los valores nacionales. La lección de la historia parece que no se aprendió porque se repite y se repite y se repite. Y cuando un pueblo no aprende la lección, está condenado a repetirla constantemente. Nuestro Señor advirtió, diciendo en Lucas, las cosas que nos están aconteciendo hoy día, para que levantemos nuestras cabezas, entendiendo que nuestra redención está más cerca hoy que cuando creímos. Por eso es que no retarda su venida, sino que es paciente, para que nadie perezca, para que no perezcamos, sino que todos procedamos
y tengamos derecho. Derecho tenemos a la salvación si lo buscamos, porque Él pagó todo ese precio. Pero si no la buscamos y la cuidamos, está mala la cosa. Amós tiene un mensaje muy pertinente cuando dice Efraín se mezcló con los demás pueblos. Efraín fue tortanó, volteada, o sea, ahí quedaste. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Sus canas le han cubierto y él no lo supo. La soberbia de Israel va a testificar contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto, dice Oseas. Y visión de un nuevo mundo sin pecado. Miren, la fuente de salud está ¿dónde? En Dios. Y es accesible para todos. Solamente tenemos que arrepentirnos, vivir una vida santa, apartada del pecado, y tener fe en lo que Él nos ha prometido. Aquí menciona enramada en viña. Se construía para cobijar al que cuidaba de las viñas contra los ladrones. Y un resto pequeño son los pocos que permanecieron fieles en Judá, a pesar de la inmoralidad que había en ese lugar. Dios preserva para sí un remanente fiel. Cuando Elías pensó que estaba como que dando golpes ahí a ciegas, ay Dios mío, esto parece que no está saliendo bien. Dios le dijo, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Si ustedes se han fijado, hay un señor que cuando él llega a los sitios, le besan el anillo guacalanga, cosas hay en eso. Bueno, Ani sabe, Ani, ¿dónde cargamos más bacterias y cosas? En los anillos, La joyería, en las prendas. los celulares. Sabrán ellos cuántas veces habrá ido ese señor Al excusado. allá y no se ha lavado bien la mano. Uy, pero el profeta se sintió, miren, bien feliz, bien aliviado. Dios le había concedido tremenda victoria. Y cuando, ¿se acuerdan cuando dice, pues en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor, todo bien bonito y su falda llenado en el templo? Confirmamos que no importa la impiedad y la corrupción, Dios ha de preservarse un remanente fiel, y eso está en el Salmo 12 del 1 al 8. En este salmo se aprecia, igual que Elías, parece que no había piadosos en la tierra, pero al final dice que sí hay. Y Juan, en su visión del Apocalipsis, dice, cuando le dice a la iglesia de Sardis, tiene pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Alabado Dios. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Nos merecemos algo? No, no nos merecemos nada, pero si lavamos nuestras vestiduras, vamos para allá. Vamos para allá. El apóstol afirma, Pablo, afirma a los romanos, así también, que en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia en Romanos. No todo ha sido arrastrado por el pecado. Habemos personas que nos mantenemos fieles y eso son parte de eso, estamos aquí. Porque la iglesia es grande. Donde quiera que usted se pueda imaginar,
Hay personas ahora mismo adorando a Dios, aun cuando estén en medio de alguna tormenta, aun cuando la impiedad abunde y las fuerzas del mal amenacen con destruirlo todo. Debemos afirmar nuestra esperanza en aquel que ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Estamos rodeados de apostasía. Hay cuánta gente que predicaban y danzaban y daban patadas y hacían esto y hacían lo otro. Hoy día se andan revolcando en pecado. Dios tenga misericordia de ellos. Muchos por su ceguera espiritual, porque no proveyeron, no se mantuvieron de pie. Y cuando llegó la hora de la prueba, Alabado Dios. pasó como cuando vamos a jugar bowling. ¿Qué pasa, José? ¿Cuántas bolas tiramos? Se supone que sean dos oportunidades para tumbar los 10 pins. Ajá. Y podemos, se puede, sí se puede. Se puede en la primera, seguro. Claro que se puede de la primera. Y cómo nos gozamos. Amén. Pero cuando nos ponemos los zapatos equivocados y caemos reventados allá, Se va la bola por la cuneta. eso sí está malo. Eso sí es. Oye, un día. Vamos a ver eso. Vamos. De no haber quedado un poco de pueblo escogido, toda esa gente hubieran desaparecido. Y es por eso que hoy todavía estamos aquí, porque queda gente que no ha doblado su Amén. rodilla Aleluya. ante ningún Baal, ante ninguna poca vergüenza, ante Aleluya. nada de esas cosas. No podemos permitir que nos domine el pesimismo. Tenemos que levantar nuestra frente en alto y ver cómo Jesse era el criado de Eliseo. Eliseo. Yep. Pero él no veía. Wow. Y Eliseo le dijo, ábrele los ojos para que él vea que son más los que están con nosotros que los que Alabado vienen de Dios. allá. Miren, si Dios es un Dios que hasta las abejas, con abejas, ¿cuándo te has visto eso? Pues lea la Biblia para que lo vean. Para que lo vea que sí. Una vez alguien refutó a Juan Luis Guerra por cantar Ajá. que Dios envía a sus avispas para que lo piquen. Y aquel hermano se levantó, ese es un blasfemo. Blasfemo, cuando el pastor se paró al frente y dijo en tal y tal y tal. Yeah. Oh my God. El síndrome matemático de este tiempo puede destruir la visión. Miren, el ponerse a sacar números, bueno, si fue en tanto, si las dispensaciones son aproximadamente cada 2000 años, y ya esta, pues, sí estamos cerca. Pero matemáticamente no lo vamos a saber. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Que un día para Dios es como 1000 años como un día. ¿Y qué dice? Que el día ni la hora nadie lo Nadie sabe, lo sabe. solamente Que ni el Padre. aún Los ángeles mismos del cielo ángeles. saben. los mismos ángeles. Solamente Dios el Padre. Solo el Padre es quien sabe cuándo es ese momento. Si nosotros supiéramos, qué poca vergüenza, nos portamos mal hasta el día antes. Ahora que menciona eso, salió en las nuevas cristianas que un supuesto doctor Alucín que había dado una fecha Ajá. a la venida de Cristo y tuvo que pedir perdón mundialmente Sí. porque él dijo no es así como lo figuré yo. Dice, puse más números de los que había. Así que se perdió entre los números. Porque eso solamente está en la potestad del Padre. Así es. Él amén. solamente quien sabe cuándo va a hacer eso.
Por más que yo sepa de matemáticas, que sepa cuánto es 1 más 1, las matemáticas de Dios nunca suman 1 más 1, 2. Hay dos textos precisos para aquellas personas que les gustan las... Ajá. Están los dos en Mateo. Uno es el que dice mucho el pastor aquí, y es verdad. Es Mateo 24, 46, que dice 44. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y el otro es el 24, 13 y 14, dice más que el persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, punto y coma. Y entonces vendrá el fin. Y ya se le ha predicado a todas las naciones. Usted no lo sabe, yo no lo sé. Yo no sé si hay alguien que no sepa todavía nada. Dios nos llama en armonía con su propósito. Venid, ¿se acuerdan con ese venid a la... Venid, comprad. Él dio libertad al ser humano de seleccionar. Él no impone. El otro día hablaba yo con una persona porque alguien le dijo, fulana está así porque es castigo de Dios lo que tiene. Y ella dice, pero mami, ¿cómo es posible? Ay, ya dije que fue mi hijo. Me dice, mami, pero ¿cómo es posible que digan si Dios no es amor? Él me dice, pero también en otro sitio dice que Dios es fuego consumidor. La gente los une y esos son dos textos separados. Pero sí se pueden unir en cuanto a que Él es todo amor. Él no va a dejar pasar los pecados de nadie que lo haga deliberadamente, porque hay personas que pecan y se gozan pecando. Se gozan en ese pecado. Ah, Dios no me está viendo. Decía un tío mío, cuando yo me esté muriendo, yo le digo, Dios, perdóname. Eso le decía a mi papá cada vez que mi papá le predicaba. Cuando yo me esté muriendo, yo le digo, Dios, perdóname, y Él me va a perdonar. ¿Saben qué? Cuando le llegó esa hora, él estaba en una cosa de esas que se suben los de energía eléctrica, abregada allá arriba. Y milagrosamente, casualmente, el camión se viró y él aterrizó con la cabeza en el pavimento. Tendría ese último minuto. Yo siempre pienso que el último minuto no existe. Y saben que hace poco, y en relación con esta maquinita majadera que anda conmigo, me dio un toque, y cuando me dio el toque yo hice así, y al hacer así, a mí no me hubiera dado tiempo de nada. Así que ese último minuto, mire, no existe. No hay último minuto, a menos que sea la voluntad de Dios. A todos los sedientos termina la lección. Venid a las aguas, los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Eso es una invitación bien bonita, bien linda. Vengan acá si pueden tener vida eterna y vida en abundancia. Y Dios se nos presenta como alguien que no desea imponernos nada. Él nos dio libre albedrío. Él apela a ese libre albedrío ofreciéndonos la solución. Si la aceptamos, está bien. Si no la aceptamos, pues lo que nos espera es horrenda expectación. Y no voy a leer el resumen porque es lo mismo que hemos estado hablando. Pero la pregunta
¿Por qué se había corrompido la nación de Israel? Por la abundancia de los bienes y las grandes conquistas de sus monarcas. De sus monarcas. Pero su monarca mayor les hizo conquistas mejores. ¿Cuál de esos reyes le abrió el mar? Le abrió el río. Le proveyó maná del cielo. Le dio maná del cielo. Les trajo poder. ¿Cuál de esos reyes le dio poder para que después de muerto, cuando lo tiraron allí a Eliseo, se resucitaron personas? Todo lo que él tocó cuando cayó, resucitaron. ¿Quiénes son los acusados y quiénes los testigos? Dios, Dios. los cielos y la tierra. Israel son los acusados, y los testigos, los cielos y la tierra. ¿En qué área fue desastroso para Israel su abandono de las cosas espirituales? Social y política, lo mismo que hoy día, igualito. Como dice una iguana a otra, iguanita que sí. ¿Qué profeta sintió en determinado momento que era el único en buscar a Dios? Elías. Se sintió solo, ¿saben? ¿Cuáles son algunos términos que describen que el pecado es una epidemia de proporciones bien grandotas? Toda cabeza, todo corazón. Cabeza enferma y todo corazón doliente. Así que Dios les bendiga. Amén. Usted sabe que aquí me estoy riendo porque aquí hay dos testigos, lo mismo que se dice en la palabra, que siempre haya dos testigos para cuando uno va a acusar. Exacto, siempre. El cielo y la tierra. El cielo, oigan, el cielo y la tierra, casi yes. nada, casi nada. Dios les bendiga. Amén. Papá, con nosotros. Alabado sea el Señor. Alabado. Todos. Amén. Gloria a Alabado Dios. Dios. Tremenda clase. Qué lindo el Señor. A Dios le damos la gloria y la honra. Damos gracias al Señor por nuestra hermana Ramonita. Alabado Dios. Dios es bueno, hermano. Qué bueno que podemos notar siempre el Señor en ese último versículo, siempre haciendo la invitación al hombre. Alabado Dios. Dios no exige, Dios no demanda, sino que le dio al hombre libre albedrío. Saludamos a cada uno de nuestros amados hermanos, amigos que se conectaron, el reverendo Miguel Matos allá desde California. Alabado Dios, nuestros hermanos en el área, mi hermana Gladys, que esa es fiel a conectarse. Alabado Dios. Nos vamos a despedir ahora porque vamos a dar nuestro informe de escuela bíblica y es un informe interno, así que le hacemos la invitación para que se conecte este próximo jueves nuevamente en nuestros servicios de la sociedad que estará a cargo de nuestros jóvenes. Que la paz de Dios guarde su vida de una manera especial y nos vemos. Bye bye.